Hoy abordamos en El Navegante un asunto de importancia, justo cuando se está hablando del desconfinamiento limitado, controlado de los más pequeños. Y hacemos referencia a un estudio que se ha realizado en la Universidad Miguel Hernández, según el cual el 89% de los niños españoles presentan alteraciones en el comportamiento durante la cuarentena. Mireia Orgilés, junto con José Pedro Espada, ha coordinado este estudio desde el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández. Ellos han realizado un estudio en el que han participado padres de niños entre 3 y 18 años, españoles e italianos. Mireia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por vuestro interés. Oye, la muestra para la realización del estudio parte de los datos aportados por 1.143 padres. ¿Qué aspectos tratabais de analizar? Eso es. Bueno, pues nosotros este estudio nos planteamos llevarlo a cabo porque es verdad que se ha reflexionado mucho sobre cómo la cuarentena puede afectar a los niños. Se ha pensado que los niños tienen una capacidad de adaptación grande, que pueden adaptarse a todo, incluso más que los adultos. Otros profesionales han defendido que quizás sí que podía afectarles mucho a nivel psicológico, pero lo cierto es que hasta este momento no había ningún estudio que examinara de una forma científica hasta qué punto pues, una medida como esta, como el confinamiento, puede afectar a los niños. Nunca nos hemos encontrado con una situación así, tan estresante, tan inusual, y no hay estudios. Los únicos estudios que hemos encontrado son, sobre todo, de población adulta y población china, que no es extrapolable ni a Occidente, ni tampoco de adultos a niños. Y esto fue lo que nos hizo plantearnos que era necesario realmente tener unos datos que fueran fiables. El motivo de examinar las emociones, las conductas en niños italianos y España fue porque ambos países son de los más afectados a nivel por el coronavirus y decidimos, por tanto, pues, llevar a cabo este estudio. Contactamos con numerosas familias y al final han podido participar más de 1.100 familias, de las cuales 430 son españolas. Sobre todo nos interesaba todo lo que eran variables emocionales y conductuales, es decir, cómo a nivel emocional el niño estaba pasando la cuarentena, si se veía afectado a nivel de ansiedad, depresión, miedos, preocupaciones y también a nivel conductual, si tenía, pues, por ejemplo, más rabietas, más inquietud, si el niño hacía además un uso, por ejemplo, de tablets, de pantallas y también el nivel de sedentarismo. Intentamos abarcar todo lo que pensamos que podía afectar en la vida de un niño esta situación. ¿Y qué cambios son los que se han experimentado en los niños españoles durante estos días de confinamiento, estos 41 días ya de cuarentena? Pues hemos encontrado cambios tanto a nivel emocional como a nivel conductual. Nos encontramos que ahora mismo los niños están más preocupados, por ejemplo, cuando los padres salen de casa, tienen un nivel de ansiedad mayor, al mismo tiempo también se encuentran más inquietos, están más nerviosos, más ansiosos, es decir, sí que está afectándoles en ellos la cuarentena. En niños más mayores además vemos que discuten más con los padres, se está resultando la convivencia más complicada. Y luego también un resultado que era esperado, pero que hasta el momento tampoco teníamos datos, era que ha aumentado muchísimo el sedentarismo y que también se ha disparado el uso de pantallas a diario. ¿Hay alguna diferencia entre la reacción de los niños españoles y los italianos? Pues sí que nos ha sorprendido en cierto modo porque los niños españoles se encuentran más afectados, más impactados psicológicamente que los niños italianos. Tienen más problemas de ansiedad, más quejas físicas, están más preocupados, es decir, a nivel emocional y conductual les ha afectado más la cuarentena. Nuestra hipótesis es que las medidas de confinamiento son diferentes hasta este momento para los niños italianos y los españoles. Los niños italianos pueden salir a la calle acompañados de un adulto, pueden dar un corto paseo cerca de casa, aunque no pueden hacer uso de jardines o de parques, pero sí que han podido disfrutar del aire libre. Contrariamente a lo que ha sucedido hasta el momento aquí en España, que esto no ha sido posible para los niños españoles. Hablabas de sedentarismo. ¿Habéis notado, habéis percibido otro tipo de hábitos, de comportamientos nocivos en este tiempo
confinamiento? Pues sobre todo el sedentarismo era muy llamativo porque, bueno, la OMS recomienda llevar a cabo al menos 60 minutos al día para niños y adolescentes de actividad física, y hemos pasado de un 66% de padres que informan que o sea, padres que los niños antes de la cuarentena llevaban a cabo 60 minutos al día de actividad física a un 14%, es decir, los niños ahora son mucho más sedentarios. Del mismo modo que el uso de las tablets se ha disparado, con un 15% antes de la cuarentena que usaban pantallas al menos 90 minutos al día, y hoy en día se acerca al 70%. Es decir, que sí que nos preocupa ver qué va a ocurrir después, cuando finalice el confinamiento, porque este uso tan desmesurado que se está haciendo, por ejemplo, de los ordenadores, de los móviles, va a tener que reducirse, y eso, en cierto modo, a determinados niños o adolescentes les va a costar. ¿Qué se sabe, Mireia, sobre el impacto que puede tener esta cuarentena sobre los niños a futuro, desde el punto de vista psicológico? Bueno, pues tampoco hay ningún estudio realmente ahora que nos pueda dar datos. Nosotros lo que sí que estamos haciendo es un seguimiento de las familias. Cada 10 días volvemos a hacer un seguimiento, nos siguen proporcionando información, y lo que vamos a hacer es un mes después continuar, sobre todo para ver cómo les va a afectar una vez que esto termine. Lo que nosotros sí que pensamos es que los niños, los rasgos que tienen van a tender a agudizarse. Por ejemplo, pues el niño que sea un niño tímido, probablemente al estar ahora en un ambiente muy poco social, al no tener contacto social, cuando salga una vez finalizado la cuarentena, seguramente le va a costar de nuevo relacionarse. O los niños pequeños que están ahora con los padres todo el tiempo, sobre todo aquellos donde haya un apego excesivo, un apego fuerte a los padres, les va a costar también mucho retomar, por ejemplo, la guardería. Los niños que ahora mismo tienden a ser un poco miedosos, o en su vida han tendido a serlo, o ansiosos o preocupados, evidentemente todos estos rasgos se están agudizando. Por tanto, sí que prevemos, ¿no?, que todos los rasgos de los niños, que en alguna medida pues les pueda estar perjudicando, pues van a dispararse, van a ser mayores después. Comentaba que estamos a punto de que se produzca el desconfinamiento limitado de los menores de 14 años. ¿Qué pautas son recomendables para los padres a la hora de salir? Es preciso explicarles quizás lo que se van a encontrar en la calle, sobre todo de cara a los más pequeños, ¿no?, que pueden alarmarse a la hora de ver a personas con mascarillas, o ver que la distancia que se produce entre unas y otras es diferente a los momentos previos al confinamiento, a lo que ellos de alguna forma conocen como su vida normal, ¿no? Sí, nosotros sí que recomendamos dar información a los niños, sobre todo porque los niños tienen también una gran imaginación, y lo que no se les explica a veces se lo inventan, y lo que han inventado quizá es incluso mucho peor, se aleja mucho más de la realidad que la realidad en sí. Entonces sí que es importante dar información a los niños de lo que van a encontrar. Van a encontrar unas calles prácticamente vacías, van a encontrar gente con mascarillas, pero sí que tenemos que hacerles ver que es una forma de protegernos, ¿no?, cada uno desde su lugar. Igual que, bueno, los médicos nos curan en los hospitales, la policía pues vigila en las calles que estemos bien, pues también tenemos que protegernos nosotros, ¿no?, de ese virus que está en las calles, con esas mascarillas o con esos guantes. Entonces sí que deberíamos de dar información siempre adaptada a la edad del niño. No lo va a entender igual un adolescente que un niño pequeño, pero sí que es importante que ellos lo sepan, porque si no el impacto va a ser mayor. Y también para que tomen responsabilidad de lo que pasa, para que ellos vean que ellos también tienen esa responsabilidad de cuidarse a ellos mismos. Tenemos que informarles de que no van a poder, pues, ir a un columpio, columpiarse a un tobogán, de que no van a poder tocar a otros niños, de que hay que tener unas medidas de precaución, pero que todo esto pasará, que esto simplemente son unas medidas para poder protegernos, para poder estar bien, y que llegará el momento en que retomemos la vida normal. ¿Qué podemos hacer con los más pequeños? ¿Qué herramientas habría para explicarles, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, y que no pueden ir al parque, a los columpios, que no pueden tocar según qué cosas, claro? Claro, pues tendríamos también que, con un lenguaje, ¿no?, que ellos entiendan, decirles, bueno, que ahora mismo hay un virus, igual que cuando nos ponemos malitos de la barriga o de la garganta, ¿no?, cuando hay algún virus que nos pueda afectar, hay un virus que ahora mismo pues, nos puede hacer daño. Entonces,
podemos salir a la calle, pero va a tener que ser cuidándonos mucho. Entonces, bueno, ese va a ser el motivo por el cual no van a poder ver a otros niños, porque tenemos que estar seguros de que ese virus no nos afecta. Se les puede decir que los virus son como una gripe, como otra cosa que han pasado. Los niños habitualmente cuando son pequeños pasan muchísimas enfermedades y saben lo que es eso. Entonces, la idea es transmitirles que lo que queremos evitar es que ese virus que ahora mismo está y que nos puede hacer que nos pongamos enfermos nos afecte. Y por eso tenemos que cuidarnos un poquito más. Y por otro lado, ¿cuáles serían las recomendaciones mientras dure el confinamiento en lo que respecta a la vida dentro de los hogares? ¿Cómo se pueden atajar esos comportamientos de los que nos hablabas al principio? Pues sobre todo transmitir a los padres que es normal que los niños ahora mismo cambien porque están en una situación muy estresante. Ellos necesitan salir, hemos roto todas las rutinas que ellos tenían. Necesitan tener una vida normal que ahora mismo no pueden tener y llevan ya muchas semanas. Hay padres que las primeras semanas nos decían que sus hijos los veían estupendamente porque ya no tenían cole, pasaban mucho tiempo con los padres y eso era normal. Pero conforme pasa el tiempo, esos niños ya empiezan a manifestar, de hecho, como nos muestra nuestro estudio, determinados síntomas. Por tanto, en primer lugar, los padres no tienen que preocuparse, tienen que pensar que esto es algo habitual, que el niño no está, realmente no puede estar 100% bien, ¿no? Le tenemos metido en una casa con una ruptura de hábitos tremenda, ¿no? Luego también es importante que los niños tengan hábitos, que tengan ciertas rutinas, eso les puede ayudar, pero también siendo flexibles. Si un día el niño no le apetece hacer algo determinado, tampoco le tenemos que obligar, porque sabemos que el nivel de estrés también es alto para los padres, también para el niño, es decir, dentro de lo que son rutinas que les ayudan, también es importante ser un poco flexibles. Y luego también darles información por el mismo motivo que veíamos antes, ¿no? ¿Por qué no puedes salir? No puedes salir porque ahora mismo no es bueno para nuestra salud. Por lo que comentábamos antes, si no, a lo mejor pueden hacerse una idea muy equivocada de lo que está ocurriendo. Darles información, pero no sobreexponerles a las noticias y a las imágenes que permanentemente están apareciendo, imagino, ¿verdad? Sí, también es importante no estar siempre hablando continuamente del coronavirus delante de los niños, no tener siempre puestas las noticias. Otra cosa es que si ellos nos preguntan qué pasa, mamá, ¿por qué no salimos a la calle? Le demos información, no hay que ocultar ningún tipo de información para ellos, aunque tampoco hay que dar detalles. Pero tampoco nos deben ver preocupados o nos deben ver todo el día, ¿no?, hablando de lo mismo, ¿no? Porque eso sí que puede hacer que ellos se preocupen porque su capacidad cognitiva a veces no alcanza a entender lo que está ocurriendo. Si nos preguntan, le contestamos. Si vemos que ellos no hablan para nada de lo que está pasando, sí que le podemos también preguntar: ¿tú entiendes por qué estamos aquí? ¿Quieres que te explique un poquito mejor por qué no podemos salir? Porque eso también a ellos les va a dar la oportunidad de explicar todas las dudas que tienen. Pero tampoco es bueno exponerles, ni siquiera tampoco a los adultos, a esta gran cantidad de información que es lógica que nos esté llegando, pero que a veces puede hacer que se preocupen demasiado. Esa situación que explicabas, ¿no?, de que en los inicios era todo de una forma, incluso podía resultar hasta divertido, ha dejado de serlo incluso para los adultos, no solamente para los más pequeños, ¿verdad? Sí, han pasado ya muchas semanas y en un principio podíamos ver la novedad, podíamos ver lo bueno que tiene de estar en casa, el teletrabajo, poder disfrutar de los hijos, poder dedicar tiempo a cosas que nunca hemos tenido tiempo, pero ahora ya ha pasado mucho tiempo y además también, bueno, varía mucho cómo se está pasando el confinamiento. Nosotros en nuestro estudio hemos visto que como media la mayor parte de las familias viven en una casa 2 adultos y 2 niños, a veces en espacios de 100 metros, es la media de lo que nos hemos encontrado. Y eso no tienes espacio tampoco, ¿no? Ni los niños ni para correr, ni para tener, para nada, ¿no? O sea, llega un momento en que eso ya se está convirtiendo en algo estresante. También, bueno, hay niños que tienen la suerte de poder vivir en lugares con terrazas, que pueden tener espacios al aire libre como jardines. También hemos visto que esos niños la cuarentena la llevan mejor, pero desafortunadamente no es la norma, ¿no? En general, la mayor parte de las familias viven en apartamentos o en pisos donde solamente pueden disfrutar de ventanas y muchas veces en algunas habitaciones ni siquiera de sol directo. Por eso llega un momento en que esto ya es estresante. Evidentemente tenemos que seguir haciéndolo así, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, pero sí que es normal que llegue un momento en que esto ya nos esté afectando.
Estamos hablando de lo que debemos hacer con los más pequeños, cómo explicarles, cómo contarles sobre la realidad que estamos viviendo, pero ¿y qué hacemos con los más mayores, con los adultos? Porque estamos en un momento en el que en cada hogar la situación es muy diferente. Puede ser que haya padres que estén pasando por una situación de ansiedad provocada por un ERTE, por ejemplo, porque han perdido su trabajo. ¿Cómo deben reaccionar? ¿Qué pautas deben aplicarse a ellos mismos? Bueno, a veces hay que pensar que las medidas que se están tomando nos pueden afectar a todos y que a veces no podemos controlar lo que ocurre. Realmente ponernos muy nerviosos, con mucha ansiedad, es algo que tampoco nos va a ayudar. Dentro de lo que podamos tenemos que intentar mantener la calma también por el bien del clima familiar, sobre todo cuando se tienen hijos, ¿no? O adolescentes, que les puede afectar ver a los padres preocupados. Y también hay que estar atentos a uno mismo también y al entorno, ¿no? A los niños, a los hijos, para ver si algunas de estas emociones que estamos sintiendo llega un momento en que ya son excesivas. Y si es así, pues sí que deberíamos de intentar pues, buscar ayuda psicológica en cuanto podamos. Mireia Orgilés, profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, muchísimas gracias por todos estos consejos, por todos estos inputs que nos ha ofrecido y que esperamos ayuden en la medida de lo posible a las familias. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias a ti.